¿Sí? Entonces, acuérdense siempre, en la fisiología renal se va a dar 3 mecanismos, suceden 3 mecanismos que son vitales para esta función renal. Filtración, es decir, se va a filtrar la sangre, ¿sí? Todos los metabolitos, las sustancias necesarias van a ser filtradas, que están en la sangre. Luego tenemos lo que vendría a ser la reabsorción, es decir, que aquellas sustancias que todavía el organismo puede utilizarlas van a ser reabsorbidas. Y se habla de reabsorción porque acuérdense que ya tuvimos una primera absorción a nivel intestinal, ¿sí? Entonces la reabsorción se da a nivel renal. Y tercero tenemos la secreción, que vendría a ser secreción de iones, secreción de metabolitos, secreción de aditivos alimenticios, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo en un rato las funciones de la nefrona y vamos a volver a nombrarlas. Esto es el contenido de la clase de hoy día, todo lo que vamos a ver hasta donde lleguemos. Ojalá que terminemos para no arrastrar la clase, porque la siguiente clase es una clase muy larga. Sí, la primera de endocrino es una clase bien larga, que normalmente nunca la terminamos. A ver, tenemos que hablar, antes de meternos dentro del tema de la nefrona, es sobre el balance del agua en los animales. ¿A qué se refiere ese balance? Sería el balance entre la entrada de agua y la salida de agua. Tiene que haber un balance. Es decir, si hay pérdida de agua, tiene que haber alguna forma de recuperarla, ¿sí? Y si se está ingiriendo agua, tiene que haber alguna forma de poder eliminarla, porque tiene que haber, vuelvo a repetir, un equilibrio, un balance de agua, ¿sí? Entonces nos muestra aquí, por ejemplo, que la entrada de agua, sin lugar a dudas, primero va a ser por el agua de beber. ¿Sí? El agua que ustedes le colocan en el comedero a su perro, a su gato, ¿no? O en las bateas, ya en los establos, qué sé yo, ¿no? Es agua que está ingresando. Agua en los alimentos. Alimentos húmedos, por ejemplo, si hablamos de mascotas, sabemos que tenemos los balanceados, los concentrados, que son secos, pero tenemos también las famosas latas, ¿no? Que le dicen lata de paté, de diferentes conformaciones, ¿no? Diferentes contenidos, algunos tienen pollo, otros tienen cordero, etc., ¿no? Entonces, tienen un mayor contenido de agua, entonces el aporte va a ser mayor. Y tenemos el agua de oxidación, que también se conoce como agua metabólica. ¿Qué significa esa agua metabólica? Es el agua, es la molécula de agua que se va formando en los distintos procesos dentro del organismo. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre a ustedes que hemos venido hablando desde hace varias semanas? Una forma de cómo, para la redundancia, se forman moléculas de agua. Correcto. ¿Sí? A través de esa reacción mediada por la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se disocia en CO2 y en agua. Entonces, esa molécula de agua es el agua de oxidación o agua metabólica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las pérdidas de agua? Puede darse a través de la piel, por medio de la sudoración, en algunas especies es más que en otras, ¿sí? Por ejemplo, en los equinos es muy importante, en el ser humano también es muy importante, en bovinos también suele ser muy importante, ¿no? Las vías respiratorias por medio de la expiración, ¿no? ¿Quién no alguna vez se ha colocado en una ventana, sobre todo siendo niños? Expiramos y se quedan las gotitas de agua, ¿no? Esa también es una pérdida de agua, lógicamente menor, ¿no? Pero también de esa manera se pierde agua. Por medio de la orina es la principal, ¿sí? Es la principal vía de eliminación de agua. Por medio de las heces también, aquí influye mucho el tipo de dieta. Si por ejemplo consume más forrajes verdes, tiene mayor porcentaje de humedad, tiene más agua. Seguramente ustedes lo van a ver eso en nutrición. Creo que en el siguiente curso, después de fisio, también es nutrición, ¿no? Lo van a ver, ¿no? Y van a hacer formulaciones y van a ver qué cantidad de agua tiene tal o cual alimento, de acuerdo al producto que ustedes estén necesitando, o en el caso de las mascotas, de acuerdo al requerimiento por edades.
Y también hay pérdida de agua por la obtención de productos. Esto se da principalmente en aquellos animales que sirven para producción de leche. Es decir, si tenemos una vaca lechera, pierde gran cantidad de agua al momento del ordeño. ¿Sí? Vemos que la leche es líquida, entonces tiene agua también. Pero lo vuelve a recuperar. Lo recupera por medio de la alimentación, que le van a dar posteriormente a sus horas, y también con el agua de bebida. ¿Sí? Entonces tiene que haber un balance entre las entradas y las salidas. ¿Para qué? Para que pueda haber homeostasis, básicamente. ¿Okay? Para que las concentraciones, tanto un lado como el otro lado de la membrana, interno y externo, puedan ser las adecuadas. Como ya habíamos visto, ¿no? En la primera clase creo que fue que estuvimos viendo esto, donde tenemos un líquido intracelular y el extracelular, que se dividía en plasma y en lo que vendría a ser líquido intersticial. Entonces sabemos quiénes están más concentrados por fuera y quiénes están más concentrados por dentro, ¿no? Lo mismo aquí, ya lo habíamos visto. Ahora, cuando las pérdidas de líquido son mayores a las ganancias, entonces lo que vamos a ver es que vamos a ver a un paciente deshidratado, ¿sí? Que se va a dividir en diferentes grados de acuerdo al porcentaje. Y lo que hace el organismo es que si tenemos un paciente deshidratado, vamos a recordar un poco algo que ya vimos en la primera clase. Si tenemos un paciente deshidratado, quería decir que su osmolaridad está aumentada o disminuida. Está aumentada, ¿correcto? Está aumentada. Entonces, esa osmolaridad era captada por los osmorreceptores que se encuentran a nivel del hipotálamo, ¿sí? Por lo tanto, esos osmorreceptores enviaban la información a las células magno, ¿sí? O magnocelulares, lo cual permitía la síntesis de hormona antidiurética. La hormona antidiurética ya formada se almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Por lo tanto, en respuesta a ese aumento de osmolaridad, se libera en la sangre. Y por vía sanguínea ya va el túbulo colector a nivel de la nefrona, permitiendo que aumente la reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber externalización de agua potente. Entonces, eso es lo que hace el organismo, es una respuesta compensatoria ante una deshidratación. Pero llega un momento en que el organismo, si sigue habiendo una causa que está constantemente afectando la pérdida de agua y ese aumento de osmolaridad, entonces ahí es cuando comenzamos a ver estos cuadros de deshidratación que pueden ser leves, cuando es del 5 al 6% aproximadamente, moderada de 7 a 8%, y severa cuando es más de 10%. Algunos autores ya consideran que más de 8% ya es severa. Esto no sé en qué curso lo ven, tal vez yo lo vi en semiología, no sé en qué irán a ver ustedes, tal vez en enfermería o en psicología lo van a ver. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo clasificamos? Es algo subjetivo, pero que es muy efectivo. Si es menos del 4%, no lo detectamos, ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el organismo está respondiendo de esta manera. Pero cuando se ve sobrepasado, es ahí donde empezamos a ver ciertos signos que nos hacen ya ir colocando qué porcentaje podría ser. Cuando ya vemos que hay sequedad de mucosas, ocular, bucal, ya nos está indicando de que hay cierta deshidratación. Entonces, la clasificamos en un 4 a 6%. Si notamos que aparte de la sequedad de las mucosas, hay un retraso sutil en el pliegue cutáneo, ¿no?
¿no? El periodario, ustedes habrán visto cuando llevan a su perrito a la veterinaria. Una de las pruebas es que a nivel del dorso normalmente nosotros hacemos un pequeño pellizco y tiene que regresar rápidamente. Si regresa rápido, no hay deshidratación, pero si lo hace lentamente, también es un indicativo de que ya hay un cuadro de deshidratación. Y si ustedes le hacen un análisis de sangre, especialmente hematocrito, ustedes van a ver que ese hematocrito va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay menos líquido. Entonces tiende a aumentar. Entonces lo clasificamos dentro de 6 a 8%. Ahora, si además de lo que hemos visto, ¿sí?, estos tres signos, vemos que las órbitas se encuentran ya con los ojos hundidos y el animal se encuentra decaído, porque ya en este momento ya se va a encontrar decaído, entonces ya empezamos a clasificarla como algo más severo, ¿no? Entre 8 a 10%. Y si además vemos que hay sequedad corneal, que se ve como si fuese un papiro, entonces ahí, vean, entre un 10 a un 12%, y además signos de hipoperfusión, es decir, que la sangre no está llegando con una presión adecuada a diferentes órganos, comienzan a ver que está cianótico, ¿no?, en algunas zonas del cuerpo, entonces ya prácticamente está muy cerca de la muerte. Y a partir de aquí, sí tenemos que ya tener 20 ojos sobre ese paciente. Lo que hacemos aquí, en este punto, es hidratar, colocarle el suero que ustedes crean conveniente en ese momento, suero fisiológico de preferencia, ¿no? Entonces eso ayuda a poder hidratar al paciente. Poco a poco ustedes también van a aprender, creo que eso ya lo hacen en fármaco, o en semi o en enfermería, les van a dar una fórmula para ver cuántas gotas necesita, en qué tiempo, porque acuérdense que si nosotros le mandamos a chorro el suero, podríamos generar edema. Entonces ustedes van a aprender, de acuerdo al grado de deshidratación, qué cantidad, la dosis, ¿no? La dosis de la sueroterapia que le tengan que ustedes instaurar a su paciente. ¿Okay? Entonces, son los porcentajes. Este es el más ampliamente difundido, pero vean, aquí está un poquito más detallado, ¿no?, con los signos que se va a presentar en cada caso. Profesora, con el retardo del filio cutáneo, también va a depender de cuántos segundos se demora en esto para saber el tipo de molestia. Sí, también hay un conteo, se recomienda que no sea más de 3 segundos. Si es más de 3 segundos ese retardo, entonces sí, ya tienen que tomar unas medidas más. Pero ustedes se van a dar cuenta, porque normalmente el paciente, cuando está bien deshidratado, hay un decaimiento. No quiere comer, no toma agua, está decaído, ya no responde, lo llaman, ya muchas veces levanta la cabeza, mira, pero ya no va hacia su dueño, mueve la cola sí y no, ¿sí? Y bueno, eso esa práctica, esa experiencia la van a ir ganando a medida que vayan desarrollando la carrera, porque como le digo, de esto van a volver a hablar en otros cursos, y si hacen prácticas ya en veterinaria, ustedes ya van a ir viendo esto de aquí mucho más todavía. ¿Sí? Muy bien. Pasamos ahora sí a lo que es la fisiología renal. Ahora, en el caso de los riñones, sabemos que son 2 órganos que se encuentran en posición retroperineal, ¿sí?, que tienen la capacidad de poder filtrar la sangre. Sabemos que la unidad funcional es la nefrona, ¿sí?, y esta nefrona se encuentra en realidad en millones, ¿okay? Se encuentran en millones, ¿no?, instauradas en lo que vendrían a ser las porciones. Acuérdense que tiene una corteza y tiene una porción medular. Y también, por anatomía, ustedes saben que, dependiendo de las especies, la forma de los riñones varía, ¿no? En este caso, ¿de quién sería? Equino, ¿no?, de un caballo. En el caso del bovino, ¿cómo era? Lobulado. Tenía varias lobulaciones, pero también tiene su corteza, también tiene su médula. Y en el caso, por ejemplo, de los perros y gatos, como forma de frijolito, ¿no?, que
muy bien. Algunos libros dicen alubias, pero alubias ustedes saben que es lo mismo que decir frecol. Principales funciones de los riñones. Excreción de productos finales del metabolismo en sustancias extrañas urinarias obligadas, que pueden filtrarse o pueden secretarse. Aquí entraría el grupo, por ejemplo, de metabolitos formados luego de que nosotros le aplicamos un fármaco X, penicilina, póngale a un paciente. Esos metabolitos que ya cumplieron su función, y que seguramente toda esa parte la van a ver en farmacología, generan metabolitos. Y esos metabolitos el organismo ya no los necesita. Entonces, por lo tanto, suelen ser secretados hacia la porción tubular para que sean eliminados. Así también como, por ejemplo, algunos aditivos alimenticios, ¿no? Los famosos, vamos al ejemplo para que se pueda entender rápido, los snacks, ¿no? Que son amarillo fuerte, que sabemos que tienen un montón de componentes químicos que le dan color, sabor, olor a queso, qué sé yo, que no tienen valor nutritivo, pero que son atractivos a la vista, son atractivos al gusto, son atractivos al olfato, ¿sí? Entonces se ingiere, sacian su gusto, pero los productos no sirven para nada en el organismo. Entonces, esos aditivos, esos metabolitos, tienen que ser eliminados. Y muchos de ellos pueden ser filtrados o bien pueden ser secretados también para ser eliminados. ¿Por qué? Porque el organismo no los necesita para nada. ¿Veis? Sustancias extrañas urinarias. Obligadas. Urinarias, obligadas. Iones, por ejemplo, hay algunos iones que se van a eliminar. Hay algunos que se van a reabsorber, hay otros que tienen que eliminarse. A eso se refiere. Conservación de sustancias, que dicen, o bien no se filtran en absoluto, o bien se filtran y se reabsorben. Por ejemplo, el organismo necesita de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos que han sido filtrados y que llevan a las porciones tubulares deben de ser reabsorbidos. ¿Sí? Deben de ser reabsorbidos porque el organismo todavía los necesita. Entonces, trata de recuperarlos. Y eso ocurre por lo general en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Es ahí donde se reabsorbe. ¿Okay? Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Hemos visto cómo ciertas hormonas pueden generar que haya retención de agua, ¿sí? Que se retenga como la aldosterona o como por ejemplo la hormona antidiurética también. Y también hay una regulación electrolítica. ¿Por qué? Porque vamos a ver varios iones que están pasando las membranas de un lado al otro lado, secretándose o reabsorbiéndose. ¿Sí? Regulación del equilibrio ácido-base. Sabemos que con todas estas reacciones que ocurren a nivel de las células, como habíamos visto a nivel intestinal, algo muy parecido, es que en muchas reacciones se forman hidrogeniones y los hidrogeniones generan acidificación. Entonces, esos hidrogeniones suelen ser eliminados, son secretados hacia la luz para poder eliminarlas con la orina. Y obviamente se está generando una regulación por parte de tratar de absorber bicarbonato, pero también se está formando amonio. Entonces, contribuye a poder regular esa acidez o esa posible acidez. Entonces, regula el equilibrio ácido-base. Y tiene funciones endocrinas, también porque se encarga de sintetizar algunas hormonas o sustancias químicas, ¿no? Como por ejemplo una que nosotros hemos visto que es la, ¿cuál? Cuando hablamos de sangre. La eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina. También tiene, en cuanto a funciones endocrinas, que ayuda en la síntesis de calcitriol, que es la vitamina D3, que es la forma activa. Entonces, lo que hace a nivel renal es activar a vitamina D3, ¿sí? Y hay una sexta, que no está aquí, pero que seguramente la van a ver en los libros, que habla de que también tiene cierta actividad de gluconeogénesis. Obviamente, no al nivel del hígado, ¿sí? Pero también a ese nivel suele haber cierta síntesis
de glucosa, que va a ser utilizada por el mismo organismo. ¿Sí? Entonces, es una sexta función que ustedes pueden colocar. Muy bien, dicho esto, vamos a recordar un poco de anatomía, donde sabemos que la sangre definitivamente tiene que llegar hasta lo que vendría a ser la nefrona, especialmente a nivel del glomérulo, que es ahí donde se va a dar todo ese proceso de filtración. Ahora, también quiero que recuerden, que ya habíamos hablado de esto, de que hay un sistema porta especial a nivel renal. ¿Por qué? Porque tiene, acuérdense, una arteriola eferente, la porción glomerular, la arteriola eferente, y se continúa con los capilares peritubulares, que es la base recta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, para recordar un poquito, la sangre llega a través de la arteria renal. La sangre se va a seguir distribuyendo a través de la arteria segmental, no sé cómo la ven ustedes. Luego, la interlobar, la arteria arcuata, la interlobular, y ahí se convierte en arteriola aferente. Y la arteriola aferente entra a nivel del glomérulo formando, ¿no?, la porción de los capilares glomerulares. Continúa con la arteriola eferente, que a su vez continúa, como habíamos dicho, con los capilares peritubulares o basa recta, ¿no?, que vendría a ser, si aquí tenemos la nefrona con la porción tubular, todo esto es la basa recta, eso también es la basa recta, toda esta red de capilares peritubulares. Y de ahí, de la basa recta, se continúa ya con la porción venosa, ¿no?, con la interlobular, la arcuata, la interlobar, la segmental o segmentaria, y finalmente la vena renal, que va a desembocar a nivel de la vena cava. ¿Okay? Eso es en cuanto a lo que sería la irrigación. Y lo que a nosotros nos interesa en fisiología, si bien sabemos anatómicamente todo es importante porque es el que va a permitir ese aporte de sangre, pero aquí en fisiología, nosotros ¿dónde nos vamos a centrar? Aquí, en esta parte. Es decir, desde la arteriola aferente hasta la basa recta. Es ahí donde se da la fisiología. Y la fisiología renal es la parte central. Y es lo que vamos a empezar, ya ahora que ya hemos visto un poco de generalidades. ¿Puedo borrar esto de acá? Ahora, también existen nefronas que son de tipo yuxtamedulares y corticales. La mayoría de especies tienen los dos tipos, tal vez un poco más desarrolladas en un caso o en otro caso. ¿Cuáles son las diferencias? En el caso de la que es nefrona cortical, ubíquense aquí en las zonas que están bien delimitadas, la corteza, la médula, ¿sí?, con su zona externa y su zona interna. Quiere decir que estas nefronas corticales tienen asas de Henle cortas y apenas están ingresando en la porción medular, ¿no?, en la zona externa, es lo que sería la zona más externa, que es la tira externa, por tal vez por histología. ¿Ok? Ahora, en el caso de las yuxtamedulares, el glomérulo se encuentra casi en el límite entre la corteza y la médula y tiene un asa de Henle mucho más profunda. Vean cómo va hasta la zona interna, en realidad la parte más profunda de la zona interna. ¿Esto para qué? Para poder concentrar mejor la orina. Esa es la capacidad que tiene. Y también, en este caso, se ve que la basa recta también está mucho más desarrollada, porque tiene que generar ese acompañamiento para poder concentrar y diluir la orina. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, en especies que se encuentran en los desiertos, que viven en el desierto, ¿qué tipo de nefrona van a tener? ¿Cortical o yuxtamedular? Yuxtamedular, ¿no? Porque
Como no hay disposición de agua muy cercana o muy frecuente, entonces ellos tienden a concentrar la orina mayoritariamente. ¿Para qué? Para poder retener agua y no perderla. Entonces ellos suelen tener una orina mucho más concentrada. ¿Por qué? Porque tratan de retener, de evitar la pérdida de agua. Aquí tienen una especie de infografía, ¿no? Tenemos algunas especies que viven en los desiertos, ¿no? Entonces, ellos tienen mayoritariamente, ojo, no quiere decir que no tengan tipo cortical, sí las tienen, solamente que la mayoría, en un 70-80%, son de tipo yuxtamedulares, ¿no? Donde van a tener asas de Henle mucho más profundas, mucho más largas, con la finalidad de poder concentrarlas mejor. Y vamos a ver en un momento, cuando hablemos del mecanismo de contracorriente, cómo es que se concentra, ¿ok? Y vamos a empezar con la filtración. Acuérdense que son 3 procesos: filtración, reabsorción y secreción, ¿sí? Entonces vamos a ver la filtración que ocurre a nivel de los capilares glomerulares. Tenemos la famosa cápsula de Bowman, tenemos lo que vendría a ser la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿sí? Aquí es donde se va a dar la filtración de la sangre. Y se va a dar gracias a que hay una barrera, que es la barrera de filtración, que son 3 capas, ¿sí? La primera capa es la capa endotelial, o simplemente conocida como barrera de filtración glomerular. En este caso, ustedes se pueden fijar que tiene lo que se conoce como las fenestras, es decir, son unos poros que van a permitir que puedan pasar aquellas sustancias, aquellas moléculas que están circulando en la sangre, excepto aquellas que tengan gran tamaño, como ¿quién? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas, o por lo menos la mayoría de las proteínas. No deberían de pasar. ¿Ok? Entonces, esa es la primera barrera, ¿sí? La fenestrada. Ahora, la segunda barrera es la que se conoce como la membrana basal. Esa membrana basal se caracteriza por estar formada por proteoglicanos, dextroglicanos, tiene paransulfato, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas sustancias? Que le dan carga negativa, están cargadas negativas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que en el caso de las proteínas nosotros sabemos que no van a pasar. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un elevado peso molecular. Pero puede darse el caso de que sean pequeñas proteínas y que hayan pasado a través de las fenestras. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la segunda membrana, al tener cargas negativas, las va a repeler. ¿Por qué? Porque acuérdense que las proteínas tienen cargas negativas. ¿Sí? Negativo con negativo, chao, se repele. Entonces no pasa. Ahora, si llegase a pasar, que es raro, porque no debería haber proteínas en la orina, tenemos una tercera membrana. Esta tercera membrana es la que se conoce como la membrana epitelial o podocitaria. ¿Sí? Podocitaria. ¿Por qué? Porque tiene podocitos. Estos podocitos son unas células que tienen forma estrellada. Tenemos 3 podocitos. Y tienen estos pseudópodos que se conocen como pedicelos. Y esos pedicelos suelen interdigitarse unos con otros. Y al interdigitarse, ¿qué forman? Forman como unas ranuras. Y a través de esas ranuras pueden pasar las últimas moléculas
que deberían de ser filtradas. ¿Quiénes? Aquellas que tengan, principalmente, menos de 4 nanómetros. ¿Sí? Menos de 4 nanómetros. Pasan a través de estas, es como si fuera un colador. ¿Sí? Se forma como si fuese un colador. Entonces, tienen menos de 4 nanómetros, pasa. Y en el caso, por ejemplo, de las proteínas, pueden llegar incluso hasta 250.000 daltons, que son aproximadamente 25 nanómetros, 30 nanómetros, que es bastante. Entonces no pueden pasar. Ahora, si se daña esta membrana, es ahí donde comenzamos a ver que sí va a haber proteína, ¿no?, en la orina. Lo normal es que no haya. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos estas 4 membranas. Ahora, en cuanto a los podocitos, como les dije, es una de las más importantes de estas membranas porque forman estas interdigitaciones, formando la última capacidad de poder filtrar. Y además, ¿qué es lo llamativo aquí? De que los podocitos tienen bajo poder replicativo, es decir, casi no sufren de mitosis, entonces no pueden replicarse. Entonces, si, claro, no se regeneran. Por lo tanto, si fallan, ahí es donde comenzamos a ver los problemas, porque no se regeneran. ¿Sí? ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, con insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Ahí los podocitos suelen estar prácticamente destruidos y no tienen forma de recuperarse, porque como les digo, no tienen poder replicativo, ¿no? Hay algunos estudios, sí, con células madre, pero todavía están estudios, o sea, no hay nada concluyente, ni prácticas que lo hagan, ¿no? Es todavía a nivel de laboratorio y todavía en ratas y ratones. Acá hay un poquito más de datos sobre lo que vendrían a ser estos podocitos. Vean, estos podocitos con estas interdigitaciones de pedicelo, cómo se unen, ¿no?, para formar esas ranuras y permitir solamente que pasen aquellos que tienen 4 nanómetros. ¿Qué otras funciones tiene? Barrera de permeabilidad, algo muy importante, aparte de la filtración, también tienen función de protección, tienen a generar fagocitosis de alguna sustancia extraña a lo que vendría a ser el sistema renal. Se trata de eliminar. Mantenimiento de la arquitectura glomerular. ¿Por qué? Porque activa a integrinas y electrolitanas, que ustedes recordarán por biología, ¿no?, que ayudan a mantener estable a las membranas celulares. ¿Sí? Biosíntesis de algunas sustancias, como por ejemplo colágeno tipo 4, la melamina, fibronectina, que muchas de estas forman parte de la membrana basal, de la segunda membrana. Entonces, además contribuye a poder mantener a la membrana basal, la que se carga negativamente, ¿no? También interacción con el medio, sustancias de complemento, inmunoglobulinas, ¿no? Sistema plasminógeno-plasmina, en caso de que haya, por ejemplo, alguna lesión y que necesita cicatrización. Entonces, ustedes saben que aquí la plasmina se activa para poder ir generando fibrinolisis, ¿no?, y recuperar, pero no tiene poder replicativo, vuelvo a decirles. Ahora tenemos a las células mesangiales. Células mesangiales que contribuyen también en lo que vendría a ser la acción de protección, es decir, para generar fagocitosis. Tienen acción contráctil. ¿Para qué? Para que puedan liberarse al ir captando las presiones, porque aquí vamos a ver que para que se dé una buena filtración vamos a tener algunas presiones muy presentes, ¿no? Tiene función estructural, regulatoria a nivel renal, ¿sí? Y vamos a verlo cuando hay la parte de regulación. Vamos a ver una regulación extrínseca e intrínseca, ustedes se van a fijar. Nuevamente las 3 membranas, como para recordar, tenemos aquí. Esto vendría a ser el vaso sanguíneo, tenemos la primera capa que vendría a ser las fenestras, ¿sí?, la fenestra endotelial.
tenemos la membrana basal cargada negativamente, y esta vendría a ser la de los podocitos, que es la epitelial. Aquí tenemos tres capas. Ahora, ¿qué factores son los que van a determinar y van a poder generar que haya una buena filtración? Entonces tenemos una fórmula que dice que la filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración por la presión efectiva de filtración. ¿Ok? ¿Quién va a dar este coeficiente de filtración? La superficie y la permeabilidad que tenga. A mayor superficie, a mayor permeabilidad, ese coeficiente va a ser mayor. ¿Sí? A menor superficie, a menor permeabilidad, menor coeficiente de filtración. Entonces la filtración va a ser menos. Ahora, en el caso de la presión efectiva de filtración, también tenemos una fórmula, que es presión efectiva de filtración o presión neta de filtración. La van a encontrar con estos dos valores, que nos dice que vendría a ser la presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica glomerular. ¿Sí? Esa es una de las fórmulas, porque en un rato vamos a ver que hay otra fórmula. Y algo muy característico es que para que haya filtración tiene que haber una buena presión hidrostática a nivel del glomérulo. Por eso tiene una presión hidrostática glomerular alta, entre 55, 60, 65 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era a nivel de los vasos sanguíneos periféricos que vimos en las primeras clases? ¿De cuánto era? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ¿no es de 40? ¿Se olvidaron? 25 o 60. Era entre 20 y 25, 26 milímetros de mercurio. Aquí es mucho más alto. ¿Por qué? Porque esta presión hidrostática glomerular es la que va a empujar a la sangre para que pueda filtrarse, al plasma para que pueda filtrarse. Entonces aquí tenemos un recordatorio. La presión hidrostática del capilar glomerular promueve la filtración, favorece la filtración. La presión oncótica del capilar glomerular se opone a la filtración y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman se opone a la filtración. Favorece, se opone, que es lo que estamos viendo aquí. También tenemos aquí los valores promedios de las otras presiones. Si hacemos el cálculo, 60 menos 18 menos 32, nos tiene que dar 10 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión efectiva de filtración a nivel renal es de 10 milímetros de mercurio, mientras que a nivel de los vasos sanguíneos periféricos es apenas de 1 milímetro de mercurio. Sí, entonces aquí es elevada porque tenemos una presión hidrostática glomerular elevada para permitir que se empuje el plasma para que pueda finalmente ser filtrado. ¿Ok? ¿No sabían de esto? Recuerdo que creo que en el examen final del ciclo pasado vino una pregunta de estas. Tenían que calcular, pero sin calculadora, o sea, todo mental. Por si acaso. No sé si ahora vendrá, pero... A ver, aquí tienen otra fórmula también para hallar la presión efectiva de filtración. Que si ustedes suplantan lo que tenemos aquí en la fórmula, les tiene que dar esos 10 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice en esta fórmula? Que la presión hidrostática glomerular, ¿sí?, es menos, se abre paréntesis, la presión hidrostática de la cápsula más la presión oncótica glomerular, cierra paréntesis. Si ustedes toman los valores del caso anterior, les tiene que dar 10. ¿Sí? 10 milímetros de mercurio. Es otra forma de poder hallar. Creo que más sencilla es la anterior, ¿no? Simplemente restamos todo desde la presión hidrostática glomerular. Ahora, la permeabilidad selectiva, este coeficiente
de filtración, ya dijimos que va a depender de la permeabilidad de la superficie, ¿no? Del área. Y vean, tenemos aquí nuestras tres membranas. Vamos a ver que esa tasa de filtración puede estar aumentada o disminuida. ¿Qué factores van a afectar? El tamaño de la molécula. Si tiene más de 4 nanómetros, su tasa de filtración es prácticamente cero. Si es menos de 2 nanómetros, su tasa de filtración va a ser mucho mayor. Tiene mayor facilidad de poder ser filtrado. Tenemos la carga de las moléculas. Mientras más carga negativa tenga, va a ser menor su tasa de filtración. Mientras sea más neutro o tenga cargas positivas, su tasa de filtración va a ser mayor. Y también nos habla de la forma y la capacidad de deformación que tengan las células. Y esto ocurre, por ejemplo, en el caso de lo que vendría a ser los glóbulos rojos, sabemos que los glóbulos rojos tienen cierta capacidad de deformarse para pasar a través de los sanguíneos. Entonces, a mayor deformidad, su tasa de filtración va a ser menor. Por eso no debería de pasar. Sí, normalmente, aparte por el tamaño, por el elevado peso molecular, también por esa capacidad de deformación no debería de poder filtrarse. ¿Queda claro el tema de filtración? Básicamente, sí. La importancia de la presión efectiva de filtración y de la permeabilidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos algo que se conoce como la depuración o aclaramiento o clearance renal. Y la van a encontrar con los 3 nombres. En este caso es básicamente la capacidad que tienen los riñones en la nefrona para poder remover moléculas, iones, ¿sí? Que han sido filtrados, que van a ser eliminados por medio de la orina. Esta es una prueba que nosotros utilizamos bastante en la medicina veterinaria, sobre todo en pequeñas especies cuando a veces pedimos creatinina. Y es el que más solemos pedir, ¿no? Entonces, con cualquier sustancia, aplicando fórmula, se puede hallar este proceso de depuración. Es decir, a nivel de laboratorio, por ejemplo, se utiliza una molécula que es la inulina. La inulina es una especie de polímero de la fructosa. ¿Sí? Ustedes saben que la fructosa no es parte del organismo. ¿Sí? Entonces, esa inulina, porque se puede descomponer en inulina, la inulina que se encuentra en la sangre, va a ser filtrada y va a ser eliminada en su totalidad. Porque como no es parte del organismo, los riñones no la reabsorben. Es eliminada. Y se utiliza esta fórmula. Ustedes van a tener una práctica de renal con la profesora Fernanda, o ya lo tuvieron, van a tener, donde van a aplicar, ¿no? Concentración urinaria, el volumen urinario por minuto, ¿no? La concentración de esa sustancia a nivel del plasma. Y de esa manera, ustedes van a calcular la depuración renal. Entonces, la finalidad es poder, básicamente, medir cómo es que se está filtrando una sustancia y cómo se va a eliminar. ¿Okay? Ahora, vamos a ver, vean aquí, la capacidad de filtración de algunas sustancias en los capilares glomerulares. Vean, en el caso del agua, que tiene un peso molecular de 18, están recordados por química, su capacidad de filtración es de 1, es decir, al 100%. A eso se refiere ese 1, es al 100%. El sodio tiene un peso molecular de 23, su capacidad de filtración también al 100%. La glucosa, su peso molecular es de 180 y su capacidad de filtración también es del 100%, es decir, que la glucosa se filtra al 100%. Pregunto, ¿la glucosa deberíamos encontrarla en la orina? No. No deberíamos de encontrarla. Vemos que se filtra, sí, pero se debe de reabsorber al 100%. Correcto. Entonces no deberíamos de. Ahora vamos a hablar de eso en un rato más, ¿sí? Cuando hablemos de reabsorción. Vean ahí, tenemos justo la inulina. Tiene un peso molecular de 5.500 daltons, lo cual es prácticamente nada, es 0.5 nanómetros.
aproximadamente. Su capacidad de filtración es del 100%. Y ya sabemos que además se va a eliminar al 100%, porque el organismo no lo reaprovecha porque no lo necesita para nada. La mioglobina tiene un peso molecular de 17.000 Daltons. Su capacidad de filtración es de 0.75, vamos a decir como 75%. ¿Qué significa esto? Que la mioglobina fisiológicamente no deberíamos encontrar en la orina, pero si nosotros la encontramos, quiere decir que se está filtrando porque sí tiene capacidad de poder filtrarse, vean que es un 75%. ¿En qué casos podríamos encontrar mioglobina? ¿No? A nivel de la orina. Cuando hay, por ejemplo, rhabdomiolisis. Cuando hay problemas a nivel de los músculos esqueléticos. Es muy probable que encontremos mioglobina. ¿Por qué? Sabemos que sí se puede filtrar, pero fisiológicamente no debería de ocurrir. Y esto, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque vemos que la orina del paciente es como de color de té o color Coca-Cola, también le dice. ¿Por qué? Porque la mioglobina genera esa coloración. Eso también es un invento. Y vean en el caso de la albúmina, que nos dice que tiene 69.000 Daltons, y yo les dije en su momento que las proteínas, como la albúmina, pueden llegar incluso a 250.000 Daltons, que es muchísimo más. Por lo tanto, vean cómo su capacidad de filtración es prácticamente nula. Por el tamaño, por su peso molecular, luego por la carga negativa. Entonces, no deberíamos encontrar albúmina en la orina. Si llegamos a encontrarla, quiere decir que está ocurriendo algún problema, ¿no? Que puede ser a nivel renal, pero también puede ser a nivel hepático. Ahí ya hay que hacer otras pruebas como para ir apuntando hacia dónde, ¿no? Hacia dónde va nuestro diagnóstico. Ahora, la regulación de este proceso de filtración se da básicamente por la presión de perfusión, es decir, la presión con la que llega la sangre, ¿sí? Hasta la necrona. Si aumenta, se incrementa el flujo. Y también la resistencia vascular. Ustedes saben que si hablamos de resistencia vascular, estamos hablando de una obstrucción al paso de la sangre. ¿Sí? Ese flujo sanguíneo va a ser, digamos, un poco más dificultoso, ¿no? Entonces, oposición al paso de la sangre. Y se va a ver afectado por mecanismos intrínsecos y extrínsecos, que son los que les había comentado y vamos a explicar ahora, que son muy importantes. Entre los mecanismos intrínsecos tenemos al mecanismo miogénico y tenemos al mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular. Y en los extrínsecos tenemos al sistema nervioso simpático, que va a liberar adrenalina, noradrenalina, y tenemos al sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Son estos 4 mecanismos que van a regular esta tasa de filtración a nivel de los glomérulos. Lo vamos a explicar uno a uno. En el caso del mecanismo miogénico, se da básicamente a nivel de lo que vendría a ser la arteriola aferente. Tengan en cuenta que si estamos hablando de una arteriola, vamos a encontrar musculatura lisa. ¿Sí? Entonces, estas células musculares lisas son, digamos, sensibles a canales de calcio y de sodio. Son muy sensibles, por lo cual tienden a abrirse. Y si ingresa calcio al músculo liso, ¿qué va a generar? Contracción. Entonces suele generar vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción, disminuye la luz, ¿sí? Y por lo tanto, disminuye el flujo vascular. ¿Por qué? Porque tiene menor espacio a través del cual puede circular. ¿Sí? Entonces, ese es el primer mecanismo. Se conoce como mecanismo miogénico. Mio, acuérdense de músculo. Solamente que es músculo liso a nivel del vaso sanguíneo. En este caso, la arteriola aferente. ¿Sí? Entonces, cuando hay sensibilidad al estiramiento, se abren canales de calcio y de sodio. Aumenta el calcio a nivel intracelular y por lo tanto genera vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo. ¿Sí? Disminuye el flujo vascular.
El otro mecanismo es conocido como el mecanismo de retroalimentación estímulo-glomerular, que en este caso se encuentra a nivel de la mácula densa. La mácula densa, ¿se acuerdan que eran unas células que se encontraban en las cercanías del túbulo contorneado distal, que está en comunicación con la arteriola aferente y la arteriola eferente? Y es mácula densa porque mácula significa mancha, es como si fuera una mancha grande. ¿Sí? Entonces, esta mácula densa va a responder como cuando los niveles de sodio, ¿no?, de sal, de cloruro de sodio, están aumentados. Entonces, al aumentarse, la mácula densa responde. ¿Cómo va a responder? Liberando sustancias vasoconstrictores, como por ejemplo, adenosina, puede liberar homoxanos, puede liberar ADP, ¿sí?, que generan vasoconstricción. Por lo tanto, si generan vasoconstricción, entonces aquí también vamos a ver que va a haber una disminución del flujo vascular. Entonces, la tasa de filtración glomerular cae, ¿sí?, por esa vasoconstricción. En el caso del sistema nervioso simpático, vamos a ver que a través de los nervios simpáticos renales van a llegar hasta la nefrona. Van a llegar hasta las células mesangiales del aparato yuxtaglomerular, ¿sí?, donde van a encontrar receptores beta 1. ¿Sí? Por lo tanto, estimulan estas células y liberan renina. Ustedes ya saben todo el mecanismo que tiene la renina. Va a liberar, o mejor dicho, no va a liberar, sino va a terminar convirtiendo a la angiotensina 2, que es la forma potente, es un potente vasoconstrictor. Por lo tanto, el flujo sanguíneo también va a caer. ¿Sí? Ahora, también la adrenalina y noradrenalina van a llegar a las arteriolas aferentes y eferentes, sobre todo en la aferente. ¿Y qué tiene como consecuencia? ¿Qué dice? Que disminuye la tasa de filtración glomerular y la producción de antiinflamatorios. Ahora pregunto, ¿por qué? De acuerdo a lo que hemos venido hablando. Por la vasoconstricción. Tengan en cuenta que tienen receptores alfa 1. Y entonces generan vasoconstricción. Muy bien. ¿Sí? Es recordar un poco lo que ya hemos visto. Y el cuarto mecanismo era el sistema renina-angiotensina, que va de la mano con el sistema cinina-calicreína. El que estoy señalando ahorita es lo que ustedes conocen. Ya sabemos que se libera renina cuando hay una disminución de lo que vendría a ser la presión. Hay disminución de la perfusión, también estimula, y como hemos visto hace un momento, el simpático también puede estimular. ¿Sí? Cuando se libera la renina, se encuentra con el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1, que se encuentra con la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, y lo convierte finalmente en angiotensina 2, la forma más activa, generando vasoconstricción y también estimulando la liberación de aldosterona. Aldosterona, que ya sabemos que va a retener sodio y agua. ¿Okay? Esa es una forma. Entonces, si genera vasoconstricción y retención de sodio, lo que hace es disminuir el flujo vascular. Ahora, ¿qué pasa con el otro sistema? Que es el sistema calicreína-cinina. Y lo que se ve en este caso es que cuando se estimulan las células que son parte del túbulo contorneado distal, liberan esta enzima, que es la calicreína. La calicreína en sangre se va a encontrar con un bradicinógeno. ¿Sí? Bradicinógeno. Nógeno significa inactivo. Cuando la calicreína se encuentra con este bradicinógeno, lo convierte en bradicinina. Y la bradicinina tiene actividad vasodilatadora. No lo hace de manera directa porque lo que hace la bradicinina cuando llega a los vasos sanguíneos es favorecer la liberación de óxido nítrico. Y en realidad es el óxido nítrico el que genera vasodilatación. Pero ¿qué ocurre? Que ambos sistemas no pueden estar activos al mismo tiempo.
o hay vasoconstricción o hay vasodilatación. Entonces, por lo tanto, cuando se encuentra la ECA, activa al sistema renina-angiotensina, pero la ECA inhibe a la bradicinina y lo convierte en un heptapéptido inactivo, que en la mayoría de libros van a encontrar que nuevamente se convierte en bradicinina. ¿Sí? Porque está inactivo. Entonces, o es uno o es otro. La ECA activa al sistema renina e inactiva al sistema calicreína. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Profesor, el bradicinógeno, ¿en dónde se encuentra? En la sangre. Está circulando en sangre. Siempre. Aparte, también es el sistema del péptido natriurético. Aparte. Esa parte. Esto es muy a nivel local renal. Tienen aquí también ya lo que hemos hablado hace un momento del esquema. Sistema renina, llega a angiotensina 2, genera vasoconstricción, a su vez libera aldosterona, genera retención de sodio de agua, lo cual tiende a aumentar la presión arterial y aumentar el volumen sanguíneo. Y el sistema calicreína-cinina, ya sabemos, se libera calicreína, se encuentra con el cininógeno o bradicinógeno y lo convierte en bradicinina o bradiquinina. Y genera vasodilatación, ya sabemos, no de manera directa, sino a través del óxido nítrico. ¿Actúa uno o actúa el otro? Si actúa el sistema renina, sabemos que la ECA lo ha activado y por lo tanto vamos a tener disminución del flujo vascular porque hay vasoconstricción. Si queda activo este sistema calicreína-cinina, entonces significa que hay vasodilatación. Y por lo tanto, a diferencia de todos los demás, es el único que aumenta ese flujo vascular. ¿Sí? A diferencia de los 4 sistemas anteriores. Entonces, ojo con esto. Es el único que genera aumento, además disminución. Hay un cuadrito sobre esto. Aquí está, justamente. Es el resumen de lo que hemos visto. Biogénica, ya sabemos el estiramiento, la distribución de la arteria referente, genera contracción refleja porque hay entrada de calcio y de sodio. Por lo tanto, disminuye el flujo glomerular. El sistema de retroalimentación tubulo-glomerular, sabemos que aquí la mácula densa capta el aumento del cloruro de sodio, genera la vasoconstricción, disminuye el flujo glomerular. La regulación neural por parte del simpático aumenta la liberación de adrenalina, noradrenalina, genera vasoconstricción por los receptores alfa 1 y disminuye el flujo glomerular. Y el sistema renina-angiotensina, sabemos que a través del sistema, la angiotensina genera vasoconstricción. Tanto en arteriolas aferentes y deferentes, por lo tanto disminuye el flujo glomerular. Y si ustedes quieren agregarle el quinto, que es el sistema calicreína-cinina, va a generar un efecto contrario a lo que tenemos aquí. En todos estos disminuye, pero en el otro aumenta el flujo. ¿Por qué? Porque genera vasodilatación a diferencia de todos estos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les parece si nos tomamos un receso? Sí. Vamos a unos 10 a 15 minutitos.